¿cómo la vamos a llamar? Pedido, solicitud de la familia, de los hijos en este caso, de Alberto Fujimori, para que el presidente de la República, previo análisis de la documentación sustentatoria del grado de enfermedad que adolece el expresidente, tome la resolución final, ¿no es cierto?, como dice Keiko Fujimori, de manera objetiva, para que se le otorgue el indulto humanitario. Esto ha sido, en resumen, lo que finalmente ha ocurrido en las últimas horas. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho simplemente que el trámite se inicia, ¿no?, al trámite administrativo, pero las consideraciones jurídicas, legales, políticas, que uno tiene que analizar, la tienen que hacer precisamente quienes estuvieron muy de cerca el proceso que llevó a una condena a 25 años a Alberto Fujimori. El fiscal es fiscal supremo de nuestro país, que estuvo justamente en el proceso y que llevó adelante la acusación contra Fujimori, es el doctor Avelino Guillén, muy reconocido magistrado que todo el mundo lo tiene presente, no solo en nuestro país, también en el exterior, para justamente que nos diga su opinión respecto ya a este trámite iniciado. Bienvenido, doctor Avelino Guillén, qué gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bien, la pregunta concreta y cortita, ¿qué piensa usted de la solicitud presentada ya, ahora sí formalmente? Bueno, una primera duda que me genera esto es por qué el señor Fujimori no suscribió la solicitud. ¿Por qué lo han tenido que hacer los hijos? Si usted recuerda, cuando el señor Fujimori fue dado de alta en la clínica San Felipe, él escribió una carta, un mensaje de puño y letra y firmó ese documento que ha sido difundido a todos los medios. No entiendo por qué, siendo un pedido de una persona, una solicitud interna, el señor Fujimori, que no está imposibilitado de firmar, por qué los hijos asumen esa condición. ¿Cuál sería la explicación desde su punto de vista, usted como la experiencia de fiscal, de acusador y de magistrado que puede observar efectivamente lo que nosotros no observamos? Yo podría decirle, yo como ciudadano pienso que él por razones de dignidad no querrá decir y admitir, ¿no es cierto?, una cosa de esa, pero ¿usted qué piensa? Yo creo que más va a un cálculo político, ¿no? Para cuando el señor Fujimori, en la hipótesis que se le otorgue un indulto de carácter humanitario, él va a salir y va a decir, un momentito, yo nunca solicité indultos, yo nunca reconocí los delitos, no reconocí la condena, y en tal sentido, eso fue un gesto de mis hijos en base al profundo amor que me tienen, y bueno, ellos lo hicieron, pero yo no participé de eso. Pero ¿no sería muy inteligente de parte de Fujimori sostener algo, digamos, en el sentido de que fueron mis hijos? Porque si le dan el indulto y él sale en libertad por el indulto, él está reconociendo, aceptando que le están dando ese beneficio, pues, porque si no, él se quedaría atrapado en la prisión. Claro, es que acá hay yo por eso le confieso a usted que yo tengo mucha confusión. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Sabe por qué? Sí. Porque el análisis tiene que partir desde cuando el señor Fujimori es dado de alta. Uh-huh. El señor Fujimori es dado de alta y a partir de ese momento tenemos que hacer una evaluación rigurosa de qué es lo que ocurre. Y en cuando es dado de alta, él escribe un mensaje donde dice, seguiré luchando por mi inocencia. Si él sigue luchando por su inocencia, implica que no está reconociendo las condenas, implica que no reconoce los procesos judiciales a los cuales fue sometido. Entonces, y por otro lado, él señala, me encuentro restablecido en mi salud. Entonces, él le quita, con ese mensaje que él escribe, le quita toda fuerza, le quita consistencia al pedido de indulto humanitario, porque es contradictorio. Una solicitud firmada por los hijos frente versus la carta que le envía, que es porque una persona que va a plantear un indulto está solicitando un perdón por parte del Estado. Claro. Y yo, para solicitar un perdón, tengo que mostrar, lo mínimo es un grado de arrepentimiento y un pedido de clemencia en base al reconocimiento de mis culpas. Si eso no se da, ¿cómo puedo pedir yo clemencia al Estado? Bien, ahí algo que me preocupa a mí es las declaraciones que ha hecho la congresista Marta Chávez, ¿no? Al decir que el expresidente Fujimori
está purgando una injusta carcelería, por un lado, y por otro, que no va a pedir perdón. En ese contexto, ¿cuál es la lectura que tiene usted? La lectura que tengo es que ellos nunca han reconocido la validez de las sentencias condenatorias que se le impuso a Alberto Fujimori. Siempre han negado eso, han rechazado, consideran que esta sentencia es irrita, que tarde o temprano va a ser anulada. Y es por eso que el señor Fujimori en su carta señala que él va a seguir luchando por su inocencia, no por su libertad, sino voy a seguir luchando por mi inocencia. Entonces, lo peligroso acá, y yo pongo el acento en esto y les ruego que evalúen esto detalladamente, lo peligroso es que da la impresión, espero que me equivoque, da la impresión de que se quiere utilizar al indulto como un mecanismo para demostrar la inocencia ante la opinión pública. Eso es lo peligroso. Y es un manejo político. Ese es un manejo político. Ese es un manejo político, evidentemente. Sí, muchísimas gracias, Jennifer. Efectivamente, amigos de TV Perú, en la plataforma de noticias con Radio Nacional, estamos aquí en cabina conversando con el ex fiscal supremo que justamente tuvo a su cargo la acusación en el proceso, el mega proceso contra Alberto Fujimori. El doctor Avelino Guillén está con nosotros, nos estaba comentando y quería justamente compartir con los amigos de TV Perú sus primeros comentarios respecto a la solicitud de indulto que usted nos decía que tiene sus dudas. Usted tiene sus dudas sobre este mecanismo. En primer lugar, me genera incertidumbre el hecho de que el señor Fujimori no haya suscrito la solicitud, no haya suscrito la petición. En lugar de él lo han hecho sus hijos, cuando esta tiene que ser una expresión de la voluntad del solicitante. Y eso se tiene que expresar firmando el pedido, firmando la solicitud. Eso para mí, en primera instancia, me genera dudas, porque da la impresión de que esto fuera un cálculo político con la finalidad que más adelante, en la hipótesis que se le otorgue indulto humanitario al señor Fujimori, él pueda argumentar de que él en ningún momento pidió indulto porque él siempre se ha considerado inocente y que fueron sus hijos quienes solicitaron esta gracia presidencial. Que se cambie, digamos, la figura del indulto como una especie de inocencia, absolución, algo así. Recuerde usted más o menos el procedimiento que es absolutamente diferente que se siguió a través de la Comisión Lancier. Ajá. Entonces, ellos elaboraban un informe, determinaban que presos internos que habían sido condenados por tribunales sin rostro eran realmente inocentes. Esos presos que eran inocentes, que habían sido condenados en forma sumarísima, en procesos que no duraban ni 24 horas, eran objeto de un indulto por el presidente de la República. Entonces, por ejemplo, el caso del señor Yehude Simón. Uh-huh. Entonces, eso es un establecimiento, un reconocimiento de la inocencia. Me preocupa mucho que se pretenda hacer un paralelismo entre el procedimiento actual con estos procedimientos que se siguió a través de la Comisión Lancier. Y eso tiene sustento en el hecho de que el señor Fujimori ha dado muestras de 3 conductas. 1, nunca ha mostrado arrepentimiento. 2, no ha pedido perdón a las víctimas, ni a los deudos, ni al país. Y 3, no ha pagado un sol de la reparación civil que se fijó en las sentencias. 27 millones de soles. Además, él ha anunciado a la opinión pública que va a seguir luchando por su libertad, por un lado. Por otro, la congresista Marta Chávez dice que tiene una injusta carcelería y que tampoco va a pedir perdón. Entonces, dentro de este contexto, ¿cuál es el análisis? Para mí es preocupante. Entonces, ellos tienen que ponerse de acuerdo en primer lugar y tienen que reconocer en primer lugar las condenas que le fueron impuestas por el Poder Judicial luego de un proceso transparente, imparcial y llevado a cabo de manera pulcra y con la presencia de observadores nacionales e internacionales. Ese es un primer paso que ellos tienen que reconocer. 2, reconocer su culpabilidad. 3, pedir perdón a las víctimas. Y 4, pagar la reparación civil. Ahora, esos son, si bien es verdad, eso no está establecido en la norma, son gestos mínimos que tiene que hacer una persona. Doctor Avelino Guillén, dígame, ¿en qué momento eventualmente puede intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso que las víctimas o los deudos de las víctimas accionen protestando contra este eventual indulto humanitario? ¿Es posible la intervención? Sí es posible, solo en tanto y en cuanto se dicte una resolución que concede indulto humanitario
que no sea compatible, que esté al margen de las exigencias normativas establecidas en el reglamento de la Comisión de Gracia Presidencial. Si no se cumplen los 5 requisitos concurrentes que exige el reglamento, esto es que la enfermedad grave no terminal esté en un estado avanzado, sea incurable, sea progresiva y sea degenerativa. Y quinto, el centro o establecimiento penal en la cual se encuentra afecte su salud, pone en peligro su vida. Si no se dan esos 5 requisitos concurrentes, en mi concepto no es viable el otorgamiento de un indulto humanitario.